Walk as Jesus Walked 43. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Caminando como Jesús caminó. En esta conferencia empezaremos una nueva serie, para aprender a ser como Jesús en carácter. Es un importante aprender esta serie porque desarrollar un carácter a la semejanza de Cristo, que es la responsabilidad número 1 como cristianos, después que nos entregamos a Jesús. El carácter se refiere a los valores morales y éticos distintivos de una persona. La moral y la ética tienen que ver con lo correcto e incorrecto de las acciones y actitudes que son los estándares de conducta correctos. Muchos cristianos sinceros no se dan cuenta de que la norma del carácter cristiano tiene valores morales y éticos, que se demuestran en nuestros gestos, acciones y actitudes. Se supone que debemos ser como Él en nuestro carácter, para que lo luego expresamos a través de una conducta cristiana. En 1 de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Los que afirman que pertenecen a Jesús, deben vivir como Él vivió. Si esto le es sorprendente, recuerde el plan de redención, el por qué existimos, por qué Dios nos creó y cómo Él está trabajando en este mundo. Dios quiere una familia con quien pueda interactuar y a través de la cual puede manifestarse. Jesús es el estándar, el modelo de la familia de Dios. En Efesios 1 del 4 al 5, dice, que hace mucho tiempo, antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos y sin mancha a sus ojos. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos y atraernos para ser parte de su familia, a través de Jesucristo. En Romanos 8:29, dice, porque Dios, en su presciencia, nos escogió, según sus planes para tener la semejanza de su Hijo, para que Él sea el mayor de una familia de muchos hermanos. Porque Dios conocía de antemano a su pueblo, y lo escogió para que fuera como su Hijo, para que su Hijo sería el primogénito, entre muchos hermanos y hermanas. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. La palabra griega que se traduce llevar la semejanza de Cristo, significa ser o tener la imagen de Jesús. Estar conformado a su imagen, significa ser similar, aparecerse al patrón. Imagen, significa semejanza, o aparecerse a Jesús, el modelo, la norma que deben ser transformados los hijos e hijas de Dios. Mientras estamos con Él, debemos parecerse a Él, en carácter y en una vida santa y justa. La lección de esta noche es una introducción al desarrollo de un carácter semejante como el de Cristo. En esta lección vamos a estudiar algunos puntos muy importantes, que desarrollaremos poco a poco a medida que avancemos la conferencia. Empecemos. Primero, debemos tener claro por qué Jesús vino a este mundo, y por qué murió en sacrificio por el pecado. Jesús murió para abrir el camino, a fin de que seamos restaurados a lo que Dios siempre quiso que fuéramos, sus hijas e hijos santos y justos por la fe en su nombre. Jesús no murió para mantenernos fuera del infierno o para llevarnos al cielo, aunque ambos son beneficios definitivos de lo que Él nos legó, a través de la cruz. Jesús murió para restaurarnos a lo que Dios quiso que seamos, hijos e hijas, para glorificarle plenamente en cada de nuestra vida y con todo nuestro ser. En Génesis 1:26, dice, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El idioma original, hebreo dice, que fuimos creados para ser portadores de su imagen. La palabra hebrea que se traduce en se usa como nosotros lo usamos. Por ejemplo, si digo que trabajo en ventas, quiero decir que trabajo como vendedor. Creado a su imagen, significa creado a su retrato. Fuimos creados para representar a Dios, y mostrar su gloria al mundo que nos rodea. Somos sus representantes de Él en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí, declaró esta expresión saber cómo expresar, y demostrar a nuestro Padre Celestial al mundo que nos rodea. Dice que debemos ser perfecto, así como nuestro Padre es perfecto. Mateo 5:48. Nosotros debemos ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. Que debemos ser amables unos con otros, y misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó por medio de Cristo, te perdonó. Efesios 4:32, que debemos seguir su ejemplo en todo lo que hacemos, porque eres sus hijos. Efesios 5:1. Hablaremos ahora de lo que significa ser perfecto, como nuestro Padre en las próximas lecciones. Primero repasemos algunos datos sobre Jesús. Jesús es Dios hecho completamente Dios y completamente hombre. Él no dejó de ser Dios para ser hombre, Él es una sola persona, con dos naturalezas, la humana y la divina. Juan 1:1. Juan 1:14. Debido a que Dios no podía morir por el pecado del mundo, Jesús, quien era y es Dios, en toda su esencia y sustancia tomó naturaleza humana en el vientre de la Virgen María, y vino al mundo a morir en sacrificio por nuestros pecados, y para librarnos de su ira y condenación eterna. Hebreos 2:14 y 15. Mientras estuvo en la tierra, Jesús vivió como hombre, dependiendo de Dios como su Padre. Como hombre, Jesús hizo todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Porque Jesús era un hombre genuino, tuvo tener hambre, se sintió cansado y fue tentado a pecar. Marcos 4:38, Marcos 11:12, Hebreos 4:15. Jesús, en su humanidad nos muestra cómo son los hijos de Dios, cómo es su carácter, sus acciones y su relación con el Padre. Recordemos que Jesús es el modelo para la familia de Dios. Jesús se mostró al Padre y al mundo que lo rodeaba, tal como lo hace cualquiera de nosotros. Jesús dijo, si me habéis visto al Padre. Hago lo que le veo hacer y hablo sus palabras, habita su poder en mí, porque yo hago siempre lo que agrada al Padre. Juan 14 del 9 al 10, Juan 8 28 al 29. Es bastante común escuchar a cristianos sinceros decir que ahora que somos salvos, debemos trabajar para Dios, por eso estamos aquí, para hablar a la gente acerca de la salvación del pecado. Jesús no murió para conseguir trabajadores para el Señor, Jesús murió para salvarnos y convertirnos en hijos e hijas, para ser como Él. Dios le envió a comprar libertad de nosotros, y cuando éramos esclavos nos redimió de la ley, y nos adoptó como sus propios hijos. Gálatas 4:4. La salvación es la liberación completa del pecado y de todas sus consecuencias, por medio del poder de Dios de la cruz de Cristo, para que podamos ser restaurados a lo que Dios quiere que seamos, hijos e hijas que glorifican plenamente a su Padre. Cuando nos convertimos en Jesús, nos volvemos como Él, conservando nuestra individualidad y singularidad, somos restaurados a lo que Él quería que fuéramos antes de que el pecado dañara a la familia de Dios. Romanos 5 del 17 al 19. Cuando creemos y aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, al reconocer su sacrificio en el Calvario, Dios nos justifica y nos declara justos, poniéndonos en buena posición dentro de su reino. Romanos 5:1. Dios desea que su justicia imputada, porque Él desea personas justas y santas en su carácter, que reflejen o expresen su carácter y acciones. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, comienza un proceso de transformación hasta ser completamente restaurados al propósito sé que fuimos creados, como hijos e hijas que glorifican plenamente a nuestro Padre. Sin embargo, debemos cooperar en este proceso y esforzarnos por desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Debemos desear ser como Jesús y esforzarnos por lograr esa meta. En 1 de Juan 2:6, podemos estar seguros de que estamos en Dios, solo cuando Él se manifiesta vivo en nuestras vidas. Los que dicen vivir en Dios debería vivir como Él anduvo. Jesucristo a lo largo de su ministerio, llamó a la gente a seguirlo. Mateo 9:9, 16-24, la palabra griega, seguir traducida, se utiliza 77 veces en los evangelios. Esta palabra se compone de dos palabras, juntos y camino, y significa estar acompañado, ir con, seguir, también, significa ser o convertirse en discípulo, un aprendiz, o un alumno de alguien. En Mateo 11 del 28 al 30, Jesús llamó a la gente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y les haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es otra forma de decir sígueme. Ven, es una palabra griega diferente, pero se traduce sígueme. En Mateo 4:19, Jesús llamó a Pedro y Andrés, dos de sus apóstoles originales, para que le sigan, y en Lucas 18:22, cuando lo llamó al joven rico, le dijo, ven y sígueme. Jesús dijo que encontrarás descanso,
La palabra griega descanso significa reposar o refrescarse, recrearse, tener tranquilidad de la ocupación, de alguna opresión del tormento. Jesús dijo que quienes lo siguen deben llevar su yugo sobre ellos. Un yugo es una barra de madera que une dos animales por el cuello o la cabeza para jalar juntos una carreta o el arado. Recordemos que Jesús estaba hablando con judíos del siglo I. Para ellos, la frase el yugo se refería a la ley, el yugo del reino, el yugo de Dios. La palabra griega traducida, fácil significa útil, bueno, gentil, fácil de usar o soportar, tiene la idea de bien equipado. Los yugos de buey hacían mirando la capacidad de cada toro. Primero los bueyes fueron para ser amansados, hasta que se acostumbraran a jalar parejo y acostumbrase a trabajar juntos. El yugo se ajustaba cuidadosamente con tiras de cuero especiales para no lastimar al buey. Cuando Jesús dijo, lleva sobre ti mi yugo, quiso decir sométanse a mí y luego aprendan de mí. Lo primero que Jesús dijo sobre sí mismo en este contexto es, soy manso y humilde de corazón. Manso significa gentil, humilde. Humilde de corazón significa condición humilde. Ambas expresiones de carácter. En Mateo 11 del 28 al 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy humilde y manso, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús mostró la expresión de humildad, lavó los pies de sus apóstoles, les dijo, he aquí les he dado un ejemplo a seguir. Hagan siempre lo que yo he hecho a ustedes. Juan 13:15. Tengamos en cuenta que Jesús desea que sus seguidores aprendan a ser como Él, en carácter, no que aprendan de Él para gobernar, reinar y conquistar, prosperar y ser bendecido. En Mateo 28 del 19 al 20, dice, cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar después de su resurrección, les dijo que enseñaran todas las naciones. El griego literalmente dice hacer discípulos, aprendices, alumnos y enseñarles a instruir a otros. Descubrimos lo que los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos a partir de las epístolas o cartas que escribieron, para instruir a esta primera generación de cristianos ser seguidores y discípulos de Jesús. Notemos lo que Pedro y Juan, dos de los 12 testigos oculares originales de Jesús, dijeron en epístolas, cartas que escribieron para instruir a los cristianos a ser discípulos y seguidores de Cristo. En el contexto del sufrimiento por los tratos injustos de la vida, Pedro escribió, Cristo, que sufrió por vosotros, es vuestro ejemplo para seguir sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Juan es quien escribió, los que dicen que aman a Dios, deben vivir su vida como lo hizo Cristo. Primera de Juan 12:6. En el contexto de cómo ser humilde y tratar a otras personas, el apóstol Pablo, otro testigo ocular, escribió, tu actitud debe ser la misma que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Notemos lo que el apóstol Pablo, otro testigo ocular de Jesús, escribió acerca de su razón y propósito en proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, para ayudarlos a crecer en la semejanza de Cristo. En Colosenses 1:28 dice, así que, naturalmente, proclamamos a Cristo. Advertimos a todos los que conocemos y les enseñamos todos los que podamos, todo lo que sabemos acerca de Él, para que podamos llevar a cada hombre a su plenitud madurez en Cristo. En Efesios 4 del 11 al 13, dice, Pablo declaró, que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, personas con dones divinos para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, con el fin de afirmar el objetivo de sus esfuerzos, y a fin de que seamos maduros y crecidos en el Señor, llegando a la plena estatura de Cristo. Versículo 3. Pablo escribió 14 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento. Uno de los temas que vemos en sus escritos es, síganme como yo sigo a Cristo. La palabra griega que Pablo usó para seguir es mimetes. De esta palabra, obtenemos la palabra española imitar, palabra griega. Imitar significa seguir un patrón, modelo o ejemplo. La palabra mimetes significa imitador. Pablo enseñó a los cristianos a imitar a Cristo, no solo parecerse sino a ser como Jesús. En 1 de Corintios 4:16 al 17, dice, te ruego, que sigas los pasos de tu padre en la fe, te envío a Timoteo para ayudarte en esto. Él te recordará la forma de vivir en Cristo que enseño en cada iglesia a la que voy. En 1 de Corintios 11:1 dice, aprendan de mis hermanos míos, como yo he aprendido de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo, así como sigo el de Cristo.
En Filipenses 3:17 dice, hermanos míos, me gustaría que todos ustedes me imitaran y observaran y aprendieran de mí. Queridos amigos, el modelo que vivo deben vivir ustedes, sigan mi ejemplo. En Filipenses 4:9, dice, sigan poniendo en práctica todo lo que aprendiste de mí, lo que escuchaste de mí y lo que me vieron haciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. En sus cartas, epístolas, Pablo escribió a los cristianos, que muestren a la gente el cambio que Jesús hizo en sus vidas por la fe. Pablo escribió mucho acerca de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. En Romanos 13 del 13 al 14, dice, caminemos apropiadamente como de día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y sensualidad, no en riñas y celos, sino vestidos del Señor Jesús Cristo, y no se sometan a la carne para satisfacer sus deseos. La frase vestirse significa ponerse ropa. Los escritores griegos lo utilizaron con el significado de imitación, o tomar el ejemplo de alguien, copiándose su espíritu, para llegar a ser como él. ¿Puede el vestirse Sócrates o Platón para ser como ellos? Imita su ejemplo y moral, tomad sus instrucciones y seguidlos como discípulos. Para los oyentes y lectores originales de este pasaje, vestirse de Cristo significaba tomarlo como modelo y guía, para imitar su ejemplo, siendo obediente a sus preceptos y llegar a ser como Él. Tenemos mucho de qué hablar en esta serie, pero consideremos una idea más para cerrar. Tenemos que desarrollar el carácter Cristo, vivir y caminar como caminó Jesús. No es un proceso automático, pero tenemos que esforzarnos. Notemos lo que escribió el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:15 al 16, como hijos obedientes, dejen de moldear su carácter los malos deseos que solían tener cuando no conocías a Cristo, siendo santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús comparó su relación con nosotros con la de una vid con sus pámpanos, ramas. Yo soy la vid misma, vosotros sois los pámpanos. El hombre que comparte su vida con Cristo es fructífero. Porque aparte de mí no hay nada bueno en absoluto. Juan 15:15. Cuando nos sometemos a Jesús y tomamos su yugo sobre nosotros, Él habita en nosotros mediante su Espíritu. Solo así, podemos recibir su vida, su poder y su Espíritu. Jesús nos empodera con su Espíritu, para tener poder y ser victorioso en esta vida. Para caminar como caminó Jesús, debe haber cooperación voluntaria de nuestra parte. Tenemos que hacer una elección de ser amable, ser humilde, vivir rectamente, rechazando los malos deseos, dejándose guía por su espíritu. Al comenzar esta serie, los animo a desarrollar el deseo de vivir y caminar como caminó Jesús, no solo en poder y autoridad, sino también en carácter que se manifiesta en una vida santa y justa. Bendiciones. Diana.